El anime comienza con un tipo, que al parecer, está torturando a otro, y nos preguntan qué se puede dar a cambio de adquirir la verdad del mundo. En algún lugar del reino P, a principios del siglo XV, mucha gente vive en las calles, y la diferencia de clases sociales es notoria. Allí vive el prota, y su amigo lo acompaña a clases. En otra parte, un tipo cuenta las uñas que ha arrancado, y le pregunta a un prisionero, qué es lo que más molesta a quienes se las han quitado. El prisionero responde que es el no poder levantar objetos, pero, el tipo dice que se equivoca, y dice que el dolor es lo más molesto. Luego, le pregunta dónde están los documentos que blasfeman contra la iglesia, mientras comienza a quitarle las uñas. Pero, el prisionero, está decidido a no contarle nada, y el tipo se queja, porque esto le tomará tiempo, y no quiere llegar tarde a su casa. El prisionero le pide que se las corte de una vez, ya que solo tiene 10 uñas, sin embargo, el tipo le muestra que arrancó 68 uñas de otro prisionero, y le pregunta si no sabía que las uñas vuelven a crecer. En la escuela, el maestro pregunta qué es lo que hay en el centro del universo, y un niño llamado Kochansky responde que allí se encuentra el amor rebosante de Dios. El maestro le dice que es correcto, pero también que es muy abstracto. Entonces, Rafal, el protagonista, levanta la mano y dice que la Tierra está en el centro del universo, según los estudios de Aristóteles. El maestro felicita a su hijo, y también les informa a todos que el prota irá a la universidad. Todos se alegran por él, y el prota les cuenta que estudiará teología. Además, les dice que esa es la disciplina suprema, porque le deben la vida a Dios, y los teólogos analizan la Biblia para que profundicen en la fe. A su padre le parece magnífico lo que dice, y comienza a aplaudirle, pero, eso no es lo que piensa el prota en realidad, y siente que el mundo está lleno de tontos. Como él nació huérfano, conoce bien muchas desgracias, pero aún así, aprendió a vivir bien. Su verdadera filosofía es vivir racionalmente, ignorando sentimientos como el amor, para vivir con la mayor comodidad. Además, lo racional le parece bello, y siendo así, logró hacer que lo vean como una persona digna, sabia, humilde y capaz. Kochansky lo felicita y le dice que es un genio, pero también le dice que es casi un dios, y el maestro se pone serio. Además, le pide que retracte su comentario, y Kochansky se disculpa por haber dicho eso. Cuando la lección concluye, el maestro le pide al prota que se quede un rato, pero ve su catálogo en ese momento. También se percata que es de astronomía, y le pide que lo deje, porque ahora debe dedicar todo su tiempo a la teología. El prota acepta tristemente, y su padre le pide que recoja mañana a Hubert, porque ya se retractó de ser hereje y quiere darle un hogar. Más tarde, el prota recuerda las palabras de su padre, y piensa en que es razonable no tener tiempo para la astronomía. Sin embargo, le cuesta olvidarse de las estrellas, y trata de convencerse de que ellas no tienen importancia, porque vio que cada una tenía su propio movimiento complejo, y dice que la astronomía no es racional. Al día siguiente, mientras se dirige a recoger a Hubert, pasa enfrente de una ejecución de herejes, pero piensa en que ellos mismos se lo buscaron, porque desafiaron a Dios y no se retractaron. Él ve al tipo de las torturas ahí, y como le parece raro, se aleja rápidamente. Luego, los guardias confirman que el prota ha venido por Hubert, y cuando ellos lo dejan salir, al prota le parece que se ve como alguien sospechoso. El prota se presenta educadamente, sin embargo, Hubert le pide que no intente ganarse su favor con falsas sonrisas, y también que lo guíe por el camino. Mientras caminan por las calles del reino, Hubert le pregunta si estudiará astronomía, ya que ha visto que lleva un astrolabio. Entonces, el prota le dice que solo es un pasatiempo, pero Hubert se ríe, porque sabe que no está siendo sincero. Más adelante, el prota le pregunta qué investigaba, pero a Hubert le interesan los apuntes del prota, y cuando los lee, le parece increíble que haya llegado hasta la sexta magnitud. El prota le cuenta que tiene más notas en su casa, y Hubert se alegra, porque eso le ayudará en su investigación. Además, le explica que es un erudito, que nunca piensa abandonar su investigación, y que no se retractó, solo mintió para que lo liberaran. El prota se siente asustado, y Hubert lo amenaza para que lo ayude con su investigación, ya que sus ojos están debilitados.
Además, dice que esta es su última oportunidad, porque si lo atrapan otra vez, lo ejecutarán en el acto, y le advierte que lo eliminará si no le hace caso y no estudia astronomía. Al prota no le queda más que aceptar, y Hubert dice que mañana le mostrará el lugar en donde hace su investigación. El prota se despide muy nervioso, y luego se enoja porque no debieron dejar libre a Hubert. También piensa en no verlo mañana, pero le da curiosidad el lugar que le mostrará mañana. Aunque decida no ir, él termina yendo en la noche, y se queda sorprendido con lo claro que se ven las estrellas. Hubert le explica que este lugar es ideal para la observación y que le gusta el cinturón de Orión en las montañas. Hubert le pide que empiece a tomar notas y el prota comienza a observar con su astrolabio. Luego, Hubert revisa sus apuntes y lo felicita porque escribió mucho en poco tiempo. Cuando el prota le pregunta por su investigación prohibida, Hubert le pregunta si ha oído de Aristarco y sobre la forma del cosmos. Entonces, el prota responde que la Tierra ocupa el centro del universo y que todo gira a su alrededor. Hubert le pide que lo dibuje, entonces, el prota dice que puede ser difícil de entender, pero Ptolomeo ya descubrió la verdad hace más de 1000 años. También, que el sentido común dice que la Tierra es especial, y por eso Dios la puso en el centro del universo. Entonces, Hubert le pregunta si cree que hay belleza en esa verdad, pero el prota se queda un poco confundido y trata de evadir la pregunta. Hubert le pide que responda, por lo tanto, el prota dice que como el movimiento de las estrellas no forman un sistema único y ordenado, no le parece racional y tampoco bello. Además, dice que no tendría sentido criticar al universo, porque es muy complejo, pero Hubert le dice que sí pueden criticarlo. El prota no está de acuerdo, porque aunque la teoría sea complicada, es muy precisa, mientras consideren que el sol salga y las estrellas se mueven. Entonces, Hubert le pregunta si en realidad es lo contrario, y la Tierra es la que se mueve. El prota se ríe por un momento, pero luego, tiene una revelación, y Hubert le explica cómo funciona el movimiento de las estrellas. Además, dice que el Sol permanece quieto y los planetas se mueven en secuencia, mientras el cosmos sigue un único orden, que altera el sentido común y enfurece a la Iglesia, la belleza y la razón terminan unificándose. De eso trata la investigación de Hubert, y dice que podría nombrarla heliocentrismo. Hubert le pregunta qué le parece, por lo tanto, el prota le responde que está equivocado, y le dirá las 3 razones. La primera, es que hay demasiadas contradicciones, porque la Tierra no se mueve cuando salta. Segundo, si aceptaran que la Tierra se mueve, y niegan que Dios los puso en el centro del universo, sería desastroso. Y tercero, que arriesgar su vida por una intuición, sería una tontería. Hubert no está de acuerdo con su tercer punto, y dice que equivocarse no siempre es un sinsentido, pero, el prota dice que no se lanzaría a las llamas, por creer en su teoría heliocéntrica. Además, dice que no vendrá mañana, pero Hubert no le hace caso. Luego, el prota sigue sin creer en la teoría de Hubert, y piensa que es absurdo, sin embargo, justo se resbala en ese momento, y mientras cae, tiene la impresión de que las montañas se mueven. Entonces, él se imagina siendo la Tierra, y el Sol, las montañas, y cuando comienza a girar, observa que todo alrededor también lo hace, y siente que es posible que la Tierra rote. Luego, comienza a combinar todas las teorías que conoce, para comprobar si lo que dice Hubert es cierto, y aunque le parezca absurdo, blasfemo, una equivocación y un sinsentido que la Tierra tenga 2 movimientos, admite que si llegara a resultar cierto, y el cosmos sigue una secuencia armoniosa, mientras todo es tan racional, le parecería una teoría muy bella. Al amanecer, el prota dice que la teoría podría ser cierta. Unos días pasan, y las observaciones del prota se vuelven más precisas, pero él le pregunta a Hubert por qué se arriesga tanto, y niega la existencia de Dios. Sin embargo, Hubert le dice que es lo contrario, y hace esto porque cree en Dios, ya que creó a la Tierra, el mundo más bello de todos. Además, no lee las Sagradas Escrituras, porque prefiere leer la naturaleza para entender mejor las obras de Dios. El prota le pregunta si tiene miedo, pero aunque Hubert admita tenerlo, le explica que el miedo es parte de la esencia de una vida. También le avisa que es el último día de observaciones, porque ha descubierto una forma de continuar solo,
y le pide que estudie astronomía como sugerencia, antes de agradecerle por todo y marcharse. Mientras el prota regresa a casa, piensa en que todo ha terminado de repente y saluda a su padre al verlo. Pero, la persona que vio no era su padre, sino el tipo que vio en la ejecución de herejes el otro día. Él se presenta como Nowak, el inquisidor, y le cuenta que ha venido a investigar las acciones de Hubert. También, le muestra que encontró su libreta en la biblioteca, y le pregunta qué significa esta investigación blasfema. El prota se queda sin palabras, pero Hubert aparece para ayudarlo, y dice que escondió esa libreta allí, porque pensó que no la encontrarían en el cuarto de un niño. Nowak le pregunta si es realmente suyo, ya que sabe cuáles son las consecuencias, pero Hubert confirma que es de él, y dice que un niño no podría ayudarlo en su investigación. Nowak se disculpa con el prota, pero capturan a Hubert, y éste le entrega algo al prota antes de irse. Pero, él le pregunta qué sucederá con lo que iba a terminar, entonces, Hubert le dice que acaba de hacerlo. Esa noche, lamentablemente, Hubert falleció en la hoguera. Al día siguiente, el prota se pregunta qué debería haber hecho, mientras observa el collar que Hubert le dio. Entonces, recuerda cuando Hubert mencionó el cinturón de Orión y las montañas, y se le ocurre una idea. Él se dirige a la montaña que estaba en el centro, y descubre una caja secreta, con muchos objetos en su interior. También, lee la carta que dejó Hubert, en la cual le pide al que encontró la caja, que queme todos sus documentos, porque aunque haya pasado mucho tiempo investigando el heliocentrismo, admite que nunca se podrá probar, porque tiene demasiadas incertidumbres. Por ello, como él no tuvo voluntad suficiente para quemar todo, se lo dejó a alguien superior que lo pueda hacer. Además, le dejó una recompensa en la caja, y espera que eso sea suficiente. Mientras la caja arde en llamas, el prota piensa en que el heliocentrismo es una idea demasiado peligrosa, y hacer esto es lo más razonable. Pero, el prota quiere confiar más en su intuición que en su razón ahora mismo, e intenta salvar la investigación. Luego, llega el último día del prota en la escuela, y el maestro le pregunta si quiere decir algunas palabras de despedida, antes de comenzar a estudiar teología. El prota primero agradece a todos por su apoyo, y dice que rezará para que Dios los bendiga, pero también que ahora estudiará astronomía. Todos se quedan callados, y el prota admite que sin darse cuenta, se convirtió en el niño más tonto en ese momento. Además, que no es sabio ni humilde como decía antes, sino, todo lo contrario, pero desde ahora, hará que la tierra se mueva. En otra parte, Nowak ayuda a un niño que no podía alcanzar su balón, pero sus compañeros le avisan que deben seguir. Luego, él se reúne con alguien, que al parecer, es hereje, y se alista para torturarlo. Pero antes, Nowak le cuenta que tiene una hija que ama mucho, y que por proteger a su familia de los peligros del mundo, no tiene límites de lo que puede hacer. Más tarde, Nowak descubre que el niño era hijo del Señor, pero le pide disculpas ligeramente. Luego, él le entrega a sus compañeros la dirección en donde se reúnen los herejes, y les pide encargarse de eso, porque tiene que cenar con su familia. Luego, el padre del prota está molesto porque ya no quiere estudiar teología, y le pide que se retracte, o no firmará el formulario de admisión. El prota recuerda que su vida se ha vuelto muy complicada desde que dijo que quería estudiar astronomía, y decide mentirle a su padre, al decir que no estudiará astronomía, porque de esta manera, puede continuar evitando problemas. Además, piensa en que sería peor no ingresar a la universidad, y decide que luego se cambiará a astronomía. Mientras lee los libros de su padre, que odia mucho a la astronomía, se pregunta cómo es que tiene tantos libros sobre el tema, en casa. Al día siguiente, antes de que su padre llegue a la casa, el prota quema los apuntes que escribió, y luego, guarda los documentos que ha revisado correctamente. Sin embargo, cuando su padre llega, como sus apuntes no se quemaron por completo, termina descubriéndolo. Mientras el prota regresa a casa, se encuentra con Nowak que lo saluda, y le pregunta si irá a la universidad tan joven. El prota responde que estudiará teología el semestre que viene, para ser útil a la sociedad, pero Nowak le pregunta por el collar de Hubert. Entonces, él le explica que lo usa para recordar que odia a la herejía, y que necesita estar alerta. Nowak le cuenta que Hubert negaba el geocentrismo, y le pide jurar por Dios que no comparte sus ideas,
para asegurarse de que sea así. Por lo tanto, el prota hace lo que pide antes de despedirse, pero cuando llega a casa, se siente muy asustado. En eso, se percata que sus apuntes no se quemaron y también que sus cálculos están corregidos. Cuando su padre lo ve, le explica que ese papel tarda en quemarse y que debe esperar a terminar el proceso. Luego, el prota piensa en que debe suspender la investigación y retomarla en la universidad, porque la falta de materiales lo ha dejado estancado. Además, recuerda a Nowak y comienza a escribir una carta. Al día siguiente, su padre descubre que no está en su habitación y comienza a preocuparse de haber corregido sus apuntes anoche. En eso, alguien toca la puerta y el maestro se sorprende al ver que es Nowak. Él ha venido para hablar sobre Hubert, ya que antes fue su alumno, y le pregunta si sintió un duro golpe cuando se descubrió que era hereje. Sin embargo, el maestro responde que no tenía ningún apego especial por él. Entonces, Nowak le recuerda que también fue acusado de herejía, pero el maestro dice que ya se retractó y que eso pasó hace mucho. Nowak le advierte que si lo acusan 2 veces, terminará siendo quemado vivo, y como se convierte en cenizas, no podrá resucitar el día del juicio. Además, cree que no hay nada después de morir, y los recuerdos, las experiencias, la conciencia y el alma terminan desapareciendo. Nowak se deja de rodeos y le pregunta si su hijo está realizando una investigación blasfema. Sin embargo, el maestro se queda asombrado y le pregunta si tiene pruebas de ello. Por lo tanto, Nowak revela que todavía no las tiene, pero si las llegara a encontrar, dice que sería su fin, por no denunciar una investigación blasfema. Por ello, si sabe algo, le pide que lo diga ahora, porque será la primera infracción del prota y lo liberarán de inmediato si se retracta. Antes que Nowak se vaya, el maestro confirma que no ejecutarán a su hijo, pero igual se siente muy preocupado. El prota viene para hablar sobre las correcciones, sin embargo, su padre lo interrumpe para preguntarle si puede probar el heliocentrismo. Entonces, el prota responde que sí, pero su padre le avisa que hablarán de esto mañana. Antes de dormir, el prota se queda mirando un pequeño bolso y al día siguiente se despierta con la presencia de Nowak. Su padre solo le pide disculpas, y más tarde, el prota es encerrado en una celda. Nowak le avisa que mañana comenzará la tortura y le muestra un prototipo que llama la pera de la angustia. No obstante, le dice que puede evitar el dolor si mañana se retracta en el juicio y promete abandonar la astronomía para siempre. Además, debe revelar dónde están sus documentos y quemarlos. Antes de irse, Nowak le dice que su formulario de admisión todavía tiene validez y que solo debe tomar la decisión correcta. Más tarde, el prota considera que retractarse y quemar sus documentos es muy sencillo, por eso, decide que lo hará. Además, piensa que no es el fin para su investigación, sin embargo, se pregunta cómo terminó así y por qué está haciendo esto. Él culpa de todo al heliocentrismo, porque si no se hubiera topado con este, seguiría viviendo cómodamente. En ese instante, observa la luz de la luna que ingresa a su celda y recuerda cuando pensó que estudiar astronomía no era racional. Además, aunque esta vez la ventana sea más pequeña, siente que puede ver el cielo más claro que nunca y se pregunta si siempre fue tan bello. Cuando empieza el juicio, después de confirmar todos los delitos del prota, la iglesia le exige que se retracte oficialmente y divulgue y destruya todos los documentos pertinentes. Además, como tiene buenos resultados académicos, le permiten su admisión a la universidad. Sin embargo, el prota considera que lo más importante es saber elegir a qué renunciar, por lo tanto, destruye su formulario enfrente de todos y declara que cree en el heliocentrismo. Luego, él es regresado a su celda, y le pregunta a Nowak si quiere acompañarlo a beber. Como Nowak pensó que tenían un trato, el prota le explica que quiso conservar los documentos, porque es lo que más beneficia al heliocentrismo. Entonces, Nowak le pide que no subestime su método de tortura. Sin embargo, el prota le pregunta si conoce el efecto de las semillas de amapola y le cuenta que si las mezcla con veneno, puede eliminar a alguien sin dolor. Nowak se percata de lo que ha hecho y trata de escupir lo que bebió, pero el prota le aclara que las puso en su vaso. Por lo cual, Nowak le dice que está loco
y como va en contra de la Iglesia, le advierte que tendrá un destino espantoso al morir. Sin embargo, el prota le dice que nadie sabe lo que hay después, y le recuerda frases de filósofos que decían lo mismo. Nowak se enoja y pregunta de qué le sirven esas frases, por lo cual, el prota responde que lo inspiran, al igual que Hubert lo hizo antes de morir. También, considera que es lo más importante, y aunque su vida acabe, hará que la inspiración sobreviva. Nowak le dice que es un demente por sacrificarse por algo que no entiende, sin embargo, el prota dice que a eso también se le puede llamar amor. Él pide que lo deje a solas, porque ya es la hora, y después de despedirse, se apoya en la pared, aguardando los últimos momentos de su vida. Cuando finalmente fallece, lo atan a una estaca para incinerarlo, y cuando la noche termina y comienza a amanecer, Nowak y los demás se despiden de él. 10 años después, unos chicos recorren el mismo camino que el prota tomó para llegar a la caja de documentos, y cuando logran encontrarla, descubren la carta que el prota dejó, titulada Tierra. En el pasado, Oxy siempre miró el cielo como algo muy bello, y a la tierra, como todo lo contrario. Él se preguntaba por qué el mundo es tan horrible, y un sacerdote le explicó que es porque la tierra es el centro del universo. Además, que eso significa estar en lo más bajo, ya que todos los objetos pesados se mueven hacia esa dirección. Entonces, Oxy le preguntó por qué las estrellas no caen del cielo, si la Tierra está en el fondo del universo, por lo cual, el sacerdote le respondió que el cielo es sagrado e imponente y no armoniza con la vil tierra. Cuando termina de recordar, Glass se disculpa por haberlo hecho esperar, ya que se quedó mirando las estrellas. Él le sugiere que también debería verlas, pero Oxy le cuenta que no le gusta observar el cielo. Glass justo recuerda que Oxy cumple un año en su sección y dice que lo invitará a celebrar cuando terminen de hacer su trabajo. Luego, ellos se encuentran con un chico que los esperaba y le dicen que son de la patrulla civil. Oxy saca su espada para comenzar el duelo y aunque el chico esté muy temeroso, empieza a atacarlo. Sin embargo, cuando el chico recibe un corte, se queja de que él había desafiado al conde Nastula, por lo tanto, Glass le cuenta que ellos fueron contratados para representarlo y le recuerda que también estuvo de acuerdo. El chico comienza a sentir mucho miedo de morir, pero eso no lo detiene para atacar a Oxy. Sin embargo, no logra dañarlo y Oxy termina quitándole su espada. Como el chico no quiere morir, les pide hacer un trato, ya que el asesinato es un pecado atroz, pero Oxy no le hace caso, porque quiere cumplir con su trabajo. El chico lo manda al infierno antes de morir, y él se queda un poco sorprendido. Luego, Glass felicita a Oxy por sus buenos reflejos y confirma que tiene muy buena vista. Pero, él está preocupado de saber si el chico se fue al cielo o no. Oxy le explica que él se veía satisfecho al momento de morir, y como no estaba aterrorizado como todos, le pregunta si es cierto que solo pocos van al cielo. Entonces, Glass le pregunta qué es lo que más le gusta de este mundo, y le explica que debe haber algo que le guste, porque eso hará que su alma no se sumerja en la oscuridad. Glass le pide que sea franco, y le diga lo que realmente piensa, por lo cual, Oxy le cuenta no hay nada peor que ser traicionado, y que nunca pasa nada agradable en esta vida. Por ello, es mejor no intentar ser feliz, ya que solo pocos nacieron con ese privilegio, y la única esperanza está en el cielo, que es maravilloso, y es a donde quiere ir ahora mismo. Glass concluye que a Oxy no le gusta lo imperfecto que es el mundo, por eso no cree en nada, pero, le cuenta que él antes era así, y descubrió algo que le devolvió la esperanza. Como Oxy quiere saber qué es, Glass lo lleva a una taberna para conversar, sin embargo, un tipo les dice que este lugar solo es para nobles. Glass se disculpa con el tipo, y le aclara que su gremio tiene permitido venir aquí, pero, Oxy le avisa a Glass que tiene que ser más directo, y se disculpa por nacer muchas veces enfrente del tipo. Después, Glass quiere retomar su conversación de antes, y le muestra las observaciones que hizo sobre Marte. Él le cuenta que una noche, mientras miraba las estrellas, notó que una constelación fija se movió un poco, y como quedó fascinado, fue a hablar con un monje. Así se enteró que las estrellas móviles se llaman planetas y que hay 5 en total. Además, notó que el movimiento de Marte era más claro que el de los demás y comenzó a registrar su trayectoria.
De esta manera, descubrió que se mueve de forma circular y que su órbita continúa sin cesar. Además, comprendió que el mundo jamás podría alcanzar la gran perfección del cielo, pero aún así, son capaces de contemplarla desde la Tierra, y eso lo volvió más optimista respecto de este mundo. También, tras 2 años de observación, Marte finalmente trazará un círculo completo y se convertirá en el broche de oro de su investigación. Pero, Oxy piensa que su interpretación es muy forzada y el tipo de antes justo dice lo mismo. Además, se burla de su ignorancia, pero Glass dice que no lo hará cambiar de opinión. El tipo no los quiere molestar, pero al final le dice que comenzó su observación en un mal momento. Luego, Glass observa Marte nuevamente, pero descubre que ya no se mueve y se pregunta cómo es posible. Él estaba ansioso de que Marte formara un círculo, pero ahora se siente decepcionado y muy confundido. En otra noche, mientras Oxy se dirige a trabajar, se encuentra con unos colegas y ellos le cuentan que Glass antes era un tipo normal, pero cuando perdió a su familia por la peste, también perdió sus esperanzas, e intentó terminar con su vida. Pero, hace unos 2 años, se volvió alegre de repente, porque empezó a ver las estrellas y creía que su familia le enviaba un mensaje desde el cielo. Por ello, el tipo le pide que tenga cuidado, porque con alguien inestable, nunca se sabe lo que puede hacer. Mientras Oxy recordaba estas palabras, Glass le cuenta que Marte se desvió a la dirección opuesta y el círculo perfecto que iba a formar ahora se ha vuelto horriblemente deforme. Por ello, Glass comienza a llorar de tristeza, mientras se pregunta si este es su destino. En otro día, a ellos les toca un trabajo diferente, porque esta vez tendrán que escoltar a un hereje. Más adelante, se encuentran con el inquisidor Damián y él les muestra al tipo que tendrán que escoltar. Luego, Damián le avisa a Nowak que ya llegaron los hombres de la patrulla y lo apresura para partir. Más tarde, mientras los chicos escoltan al hereje, este les dice que es una pena que esté lloviendo, porque no se pueden ver las estrellas. Oxy se preocupa por su lugar en el cielo, y aunque su ejecución sea inevitable, le aconseja que aún puede recapacitar y retractarse antes de morir. Pero, el tipo les dice que ellos deberían recapacitar y les pregunta si de verdad creen que existe el paraíso. Glass le dice que solo quiere sembrar la incertidumbre en ellos, para llevarlos a la desesperación. Sin embargo, el tipo les explica que solo pretenden estar alejados de la desesperación, engañándose con una promesa de vida después de la muerte, y les advierte que la esperanza nunca les sonreirá. Glass se enoja con el tipo, y Oxy le pide que no caiga en la trampa del hereje. Sin embargo, este les revela que sabe el temor que sienten cuando lo llaman así, porque en el fondo, pueden entenderlo y tampoco creen en el paraíso. Oxy comienza a sentirse incómodo, mientras escucha todo lo que dice el tipo, y saca su espada para pedirle que se calle. El tipo siente que lo peor es que ignoren que este mundo es mucho más bello que el paraíso, pero Oxy se cansa de escucharlo, y le dice que todo son puras divagaciones sin pruebas. Entonces, el tipo les revela que las pruebas están aquí mismo, en la montaña que pueden ver a lo lejos, en un cofre de piedra oculto. Además, les dice que esta es la única oportunidad para cambiar sus vidas y les pregunta si arriesgarán todo para conocer la verdad. Entonces, Glass libera al tipo con su espada y le pide a Oxy que por favor lo ayude. Mientras tanto, Nowak se queja de lo aburrido que está, por ello, Damián le recuerda que ellos sirven al Señor y lo regaña por querer autocomplacerse. En eso, el conductor se da cuenta que algo ocurre con el carruaje de adelante y Damián sospecha que los guardias del hereje los han traicionado. Ellos bajan del carruaje y Nowak saca una ballesta para detenerlos de que escapen. El carruaje termina estrellándose, y luego, Oxy finge necesitar ayuda. Pero, Nowak no duda en atacarlo porque no le cree, y Oxy agarra su espada. Aunque, mientras observa a Nowak, nota que no tiene ningún punto ciego, y que es muy fuerte, por eso, decide mejor no pelear, y se rinde ante él. Sin embargo, Nowak dice que ya los traicionó una vez, y decide eliminarlo porque no lo necesita. No obstante, el hereje justo protege a Oxy, y le entrega el collar que tenía, antes de fallecer. Oxy corre aterrorizado, y Nowak le lanza su espada, sin embargo, Glass lo cubre en ese momento. Nowak se queda sorprendido, y Damián le pregunta si debe traer la ballesta, pero
Nowak responde que se meterá en líos si gasta muchas flechas. Además, como antes fue mercenario, sabe que los chicos no saben leer y no podrán hacer nada aunque escapen. Luego, mientras los chicos recorren el bosque, Oxy le pide a Glass que baje su espada, porque no huirá, y él se disculpa por haberlo metido en este lío. Más adelante, ellos llegan a un claro, y como ya están cerca, Glass sugiere que avancen investigando de cerca. Entonces, mientras investigan, Oxy descubre dónde está la caja y llama a Glass. Cuando la abren, revisan los documentos que estaban allí, pero se les hace difícil comprenderlos y Oxy encuentra dos cartas. Glass lee la más reciente, que es del hereje que cuidaban, y se enteran que él no es quien dejó la caja, sino que solo la descubrió. Además, que era astrólogo, y que un día descubrió algo, mientras buscaba un buen lugar para mirar las estrellas. Este descubrimiento lo guió hasta la montaña en donde se alinea el cinturón de Orión, y cuando investigó ese lugar, descubrió la misma caja que ellos encontraron. El hereje confiesa haber corregido muchos cálculos y los invita a echar un vistazo, si es que están interesados. Luego, Glass quiere saber qué dice la otra carta, sin embargo, Oxy solo pudo leer que el título dice, Tierra. Mientras ellos buscan otro camino, Oxy decide botar el collar que le dio el hereje, pero Glass dice que es una pista muy importante y lo recoge para llevarlo consigo desde ahora. Poco antes, Glass leyó en la carta que los secretos del cielo estrellado se encuentran en esa caja y si son beneficiados, deben darle el 10% a Potosky. Glass deduce que los documentos tienen que ver con la astronomía, pero como no los entiende y parecen muy importantes, si se lo dan a la persona adecuada, serán bien recompensados. Él le cuenta que justo tiene a alguien en mente y que este es el monje con el que habló sobre los planetas, Badeni. Oxy se preocupa, por ello, Glass le cuenta que Badeni no es un monje común y corriente, y también, que lo degradaron hace poco por tener pensamientos ilícitos. Aún así, a Oxy le preocupa seguir en esto, y le pide a Glass que decida por él si debería seguir. Entonces, Glass dice que es más seguro si están juntos, y le agradecería si lo acompaña. De esta manera, Oxy decide seguir con él y Glass le pide buscar la estrella polar, ya que necesitan orientarse, porque su ojo no le deja hacerlo. Pero, Oxy no quiere hacerlo, y le cuenta que el cielo le da miedo. También, que una vez un sacerdote le dijo, que el cielo nocturno es hermoso, porque lo contemplan desde su mundo contaminado, y desde entonces, siente que las estrellas lo observan con desprecio. Oxy confiesa que antes le gustaba mirar las estrellas, pero Glass lo anima a que vuelva a hacerlo. Además, le cuenta que perdió las esperanzas cuando perdió a su familia, pero, como este mundo le dio una hermosa familia, quiere volver a ver este lugar de forma positiva. Oxy dice que es imposible, ya que las esperanzas solo existen en el paraíso, y Glass se da cuenta que Oxy ya no espera nada de este mundo. Después, mientras recuerda esas palabras, se pregunta por qué el hereje renunció al paraíso, y si merece la pena amar este mundo. Además, concluye que al morir, su existencia y esperanzas desaparecen, sin embargo, recuerda el collar en ese momento y siente que puede estar equivocado. Al día siguiente, mientras cruzan por un puente, Glass le pide a Oxy que esta vez escoja su propio camino y le ofrece dos opciones para elegir. La primera es que regrese al pueblo y le cuente a la iglesia de lo ocurrido, para que pueda volver a la ciudad, pero cuando está por decir la segunda, el puente comienza a derrumbarse. Glass logra sostenerse del libro que iba a mostrarle y dice que la segunda opción es ignorar la primera y depositar sus esperanzas en este mundo, para que en el futuro pueda volver a mirar las estrellas. Oxy salva a Glass antes de que caiga, sin embargo, este dice que le pasa el relevo, así como el hereje lo hizo con él, y aunque el mundo esté lleno de pérdidas, pasar el relevo será una manera magnífica de que nazca la esperanza. Oxy se asusta y le advierte que no hará lo que dice, pero Glass dice que sí lo hará, porque en su rostro puede ver que aún le teme a la muerte, y rompe el collar que lo sostenía, para aceptar su destino con una sonrisa. Luego, Oxy termina muy agotado y acepta que Glass está muerto, pero aún tiene el libro. En otra parte, unos ancianos agradecen a Klabowski por ser muy amable y le dicen que no se parece al subdiácono de antes. En eso,
Alguien abre la puerta y Klabowski le avisa a Badeni que tiene visita. Entonces, aunque él no tenga planeado ninguna visita, decide salir a ver y encuentra que Oxy lo espera con el libro, el collar y una mirada muy preocupada. Oxy se presenta y le cuenta que le gustaría mostrarle unos documentos, sin embargo, Badeni le pide que mantenga la distancia, ya que descubre que es un mercenario, cuando nota el olor a sangre. Además, le pregunta si esos documentos le cambiarán la vida por completo, porque no quiere perder su tiempo. Entonces, Oxy responde que estos documentos podrían traerle problemas a la iglesia y logra captar su interés. Badeni le pregunta por el contenido, pero Oxy no puede decirle, ya que no lo entiende, y le cuenta que solo vino porque se lo pidieron. Badeni quiere saber quién lo hizo, por lo tanto, Oxy le pregunta si se acuerda de un hombre que le preguntó sobre los astros, y le muestra los registros de Glass. Aunque Badeni no lo recuerde, revisa los apuntes de Glass y descubre que son observaciones sobre Marte. Sin embargo, se percata que no está el movimiento retrógrado, por ello, Oxy le explica que Glass se sintió traicionado por ese movimiento, ya que creyó que Marte formaría un círculo perfecto. A Badeni lo sorprende que no supiera eso, ya que los planetas también se mueven hacia atrás y su trayectoria es errante. Badeni decide no perder tiempo con algo tan impreciso, y le pide a Oxy que se vaya a casa, aunque luego él se pregunte qué hace en un lugar como este. Badeni recuerda cuando estaba por ingresar a una abadía, y lo felicitaron por su excelente trabajo, pero también lo regañaron porque estudió más de lo debido, y tuvieron que castigarlo. El abad le pidió que no se adelantara a los demás, y como Badeni lo interrumpió, hizo que se tirara un latigazo él mismo. Sin embargo, Badeni se tiró más de uno, para que lo deje hablar sin tener que volver a hacerlo. Él está dispuesto a seguir así si esto le da libertad a estudiar, pero el abad dice que aunque sea su monje más erudito, carece de toda prudencia. Entonces, Badeni responde que no puede permitirse ser prudente, porque si lo hace, el momento que tanto espera, su momento de gloria, y el momento en que cambie la historia, nunca llegarán. El abad dice que debería usar esa pasión para estudiar teología, y le aclara que todas las respuestas que busca están en la Biblia. Pero, Badeni le pregunta por qué las estrellas invierten su trayectoria, si Dios creó un cielo perfecto, que debería ser todo lo contrario a la tierra. Además, dice que la humanidad debe resolver este enigma, o de lo contrario, estarían admitiendo que el diseño de Dios es imperfecto. Badeni dice que debe haber una razón, sin embargo, el abad le explica que Dios lo quiso así, y que es imposible saber más de lo que ya se sabe. Entonces, Badeni le pregunta por la biblioteca oculta que tiene su abadía, y los escritos prohibidos de los herejes. Además, dice que merece saberlo, no obstante, el abad se enoja, y le grita que la curiosidad es un pecado, como muchos pasajes de la Biblia lo confirman. También, le ordena que no lea los escritos prohibidos, porque si lo hace, su siguiente castigo será quemarle los ojos. Antes de irse, el abad le informa que tiene prohibida la investigación teórica y le da la bendición de Dios. Luego, Badeni se queja porque ya adquirió todo el conocimiento que le ofrece este lugar, y siente que debería dejar esta vida para ir a la universidad. En eso, se da cuenta que el abad ha dejado la ventana abierta, y no logra resistir cuando ve un escrito prohibido sobre un asiento. Además, se burla porque seguramente su conversación le despertó la curiosidad, pero cuando está por abrir el libro, el abad justo lo descubre. Los monjes se enojan, sin embargo, el abad aclara que todavía no lo ha leído, y que está a tiempo para dejarlo. Además, le advierte que lo detendrán de inmediato si abre el libro, y no tendrá tiempo para leerlo, pero Badeni está dispuesto a leerlo, aunque sea por un instante, ya que esperó mucho tiempo por este momento especial. Él llega a leer que el Sol es 109 veces más grande que la Tierra, y lo derriban en ese momento. Badeni se queja porque la iglesia se enriquece vendiendo indulgencias, pero si las sectas ganan más conocimiento, acabarán con la iglesia, y él se hundirá con ellos. El abad le informa que acaba de ser degradado, y pasará el resto de su vida alejado del mundo académico, y también le prohíben que sea admitido en cualquier universidad. El abad cumple con lo que dijo antes, y le quema un ojo para castigarlo,
mientras pide que Dios lo bendiga. Badeni termina de recordar y decide echar un vistazo a los documentos, pero con una condición, y le pide a Oxy que lo ayude con las observaciones de Marte, porque lo necesita para su investigación. Entonces, Oxy le cuenta muy nervioso, que no puedo mirar el cielo, pero, Badeni le dice que no tiene tiempo para bromas. Más tarde, Oxy intenta observar el cielo, pero decide que no puede hacerlo, y prefiere tirar todo para empezar una nueva vida en otra ciudad. En eso, él observa el collar de Glass y recuerda que conoció únicamente a dos personas que valoraban más a la tierra que al paraíso. Además, en toda su vida, fue a los únicos que vio morir satisfechos, aunque supieran que irían al infierno, y se pregunta por qué lo hicieron. Oxy trata de mirar al cielo, aunque le cueste mucho, y recuerda cuando le pedían que tuviera esperanza. Esto le da más confianza, y decide mirar al cielo aunque tenga miedo. Al día siguiente, Badeni dice que lo hizo bien para su primera vez, y le pide que lo lleve a donde están los documentos. Entonces, en la noche, Oxy pregunta si esto podrá cambiar al mundo, pero Badeni lo corrige y aclara que esto cambiará el universo. Él se siente un poco mal y vomita al descubrir la verdad sobre tantos preconceptos erróneos. Además, confirma que le puede traer problemas a la iglesia y le explica a Oxy que los documentos tratan sobre la teoría de las esferas de Aristóteles y la de los epiciclos de Ptolomeo. Pero también trata sobre información acerca del movimiento de la Tierra. Como Oxy no cree en el movimiento de la Tierra, desconfía de los documentos, por lo tanto, Badeni dice que harán un experimento y le pide que dibuje la órbita de Marte en los últimos 2 años. Luego, le explica que el gran enigma es la retrogradación de los planetas, ya que a través de muchos métodos de cálculo, se dijo erróneamente que los planetas también podían retroceder. Badeni aclara que también avanzan, incluso cuando retroceden, y si suena imposible, es porque consideran que la Tierra no se mueve. Él comienza a imitar al cosmos y le pide a Oxy que camine alrededor de la rama y lo pase. Entonces, cuando Oxy lo hace, Badeni dice que acaba de descubrir el secreto que derriba 1000 años de teoría tolemaica y le explica que cuando lo pasó, se vio como si él estuviera retrocediendo, al igual que Marte lo hace, cuando la Tierra se mueve hacia adelante. Badeni agrega que si el movimiento retrógrado no existe, el movimiento planetario sería más simple y dice que el cofre le está hablando a la humanidad. También, que el sublime y solemne cielo armoniza con la tierra, y Oxy teme que el cielo también esté corrupto. Por ello, Badeni le aclara que es lo contrario, y que la tierra no es tan horrible, ya que quizás siempre fue parte de la belleza de lo que está allá arriba. Oxy mira al cielo sin sentir que está siendo juzgado esta vez, y también siente que algo lo hace ver más bello que nunca. Badeni le explica que solo hay una manera de hacer que ese algo sea absoluto, y esta es, moviendo el mundo. En otra parte, antes de que empiece una clase de investigación, los alumnos le recuerdan a Yolenta que no puede participar, pero ella aclara que ya lo sabía. Cuando todos entran al salón, Yolenta corre muy rápido a un lugar, mientras desea que no la atrapen. También, se pregunta por qué hace esto, y se quita sus guantes para no ensuciarlos. Ella siente que hoy la atraparán, porque tiene un mal presentimiento, pero aún así, continúa con su camino. Mientras piensa en que su suerte se ha acabado, llega hasta debajo de donde los alumnos se reúnen, justo cuando está por iniciar la discusión de hoy. Yolenta se entera que los herejes árabes han revisado la astronomía griega, y como aprende muchas cosas, agradece a Dios por ser tan afortunada. Cuando termina la lección, un alumno tiene envidia de que Yolenta descanse mientras ellos investigan, por lo tanto, ella les pide que la dejen unirse a su grupo, sin embargo, él la rechaza, porque no saben si está lista, y también, por una diferencia muy obvia entre ellos. En eso, Kolbe viene a saludar a Yolenta, y les cuenta a todos que ella es una niña muy capaz, para que no la menosprecien. Luego, Kolbe le explica a Yolenta que aunque la rechacen, siempre debe creer en ella misma y seguir adelante. Además, dice que hará lo posible para apoyarla y le pregunta cómo va su nuevo tratado. Ella responde que ya terminó el primer borrador y mientras Kolbe lo revisa, la felicita por escribir tan bien a su edad.
También, dice que se lo mostrará al conde Piast, pero antes quiere leerlo bien, y le sugiere que vaya a ver a su familia. Kolbe le explica que si su tratado es bien recibido, pasará de la biblioteca al observatorio, y luego estará más ocupada. Mientras tanto, Badeni le resume a Oxy de lo que hablan los documentos, y le dice que son 3 puntos. El primero, que el Sol está en el centro del universo; el segundo, que las órbitas son círculos perfectos; y el tercero, que los planetas se mueven a una velocidad fija. Además, dice que quien escribió esto tenía una mente brillante, pero los documentos no están listos para su divulgación, porque las ideas podrían ser refutadas fácilmente. También, siente que la elección de palabras tiene una ingenuidad casi juvenil, y quien continúe esto, debe combinar un gran intelecto, con fuertes convicciones. Badeni decide que él es el hombre indicado, y acepta la tarea que Oxy le presentó; sin embargo, le pone 3 condiciones con las que debe cumplir. La primera es que no habrá sucesores, y si no puede probar la teoría antes de morir, debe quemar todos sus materiales. La segunda es, que participará como su asistente de observación, y a cambio la iglesia le ofrecerá comida y alojamiento. Y la última es, que si obtienen un beneficio, lo dividirán de 9-1, siendo 9 para Badeni. Pero, Oxy dice que no pueden hacer eso, porque estaba escrito que deben darle el 10% a una persona llamada Potosky. Entonces, Badeni quema la carta, y dice que ahora sí pueden regresar al pueblo. Sin embargo, Oxy no se siente bien de hacer esto, y le pide cumplir con la petición que estaba escrita, porque esa persona confió en los que abrirían el cofre. Además, siente que si ignoran a alguien que ya no está en este mundo, se perderán una parte importante de su historia. Badeni no cambia de opinión, y sugiere que pague con su parte, si es que le preocupa tanto. Oxy acepta, pero antes de volver, le pregunta si ya están en la puerta del infierno; por ello, Badeni le confirma que están en la puerta, pero de los cielos. En casa de Nowak, él se entera que su hija solo vino por poco tiempo, y que pronto tendrá que volver al trabajo, pero le pregunta por qué se ve tan preocupada. Entonces, Yolenta le cuenta que no le permiten hacer investigaciones, porque dicen que hay diferencia, pero quiere trabajar en la ala de astronomía. Nowak dice que tener un trabajo ya es bastante, pero Yolenta le cuenta que aprobó los mismos exámenes que todos, y pregunta por qué la tratan diferente. Entonces, Nowak le explica que para una niña de 14 años, la vida es así, y su talento hace que otros sientan una inquietud. Además, le recuerda que lo único que debe hacer es no destacar en el trabajo y no ser ambiciosa, para que así pueda reunirse con la familia en el paraíso. Aún así, Yolenta siente que desde que le dio sus guantes para estudiar en invierno, en el fondo es una erudita, y no quiere renunciar a su talento, en nombre de la verdad y de Dios. Nowak finalmente la entiende, y como ve que ya es una mujer independiente, dice que la apoyará. Al día siguiente, mientras caminan por la ciudad, Oxy se queda preocupado por los vagabundos; sin embargo, Badeni le explica que es inútil dar limosna, porque eso no lo llevará al paraíso. Además, dice que no vinieron a ayudar, sino a que los ayuden, porque no llegarán a una conclusión con los documentos del cofre, y necesitan a alguien que les aporte algo más. Por ello, lo lleva hasta los tablones, para enseñarle que los nobles y ricos publican para que resuelvan sus problemas, como un juego intelectual. Badeni le muestra que él ideó un problema muy avanzado, que requiere intelecto y registros astronómicos para ser resuelto, y le pide que se separen para publicarlo en los demás tablones. Luego, mientras Yolenta hace sus tareas diarias, está emocionada pensando en su tratado, porque si lo elogian, finalmente podrá ir al observatorio. En eso, Kolbe la saluda, y le cuenta que el conde Piast elogió su tratado, porque le pareció muy innovador. Yolenta dice con lágrimas en los ojos que está muy agradecida; sin embargo, Kolbe le dice que lo presentó a su nombre, y esto la hace sentir confundida. Por ello, le explica que el trabajo sigue siendo suyo, y debe sentirse orgullosa, pero Yolenta no entiende por qué puso su nombre, y le pregunta por qué lo hizo. Entonces, Kolbe responde que nadie leería el tratado de una mujer, y también dice que sería muy peligroso publicar su tratado, ya que podría ser acusada de brujería, o incluso ser ejecutada por hereje.
Él le pide que no se preocupe, ya que no permitirá que eso suceda, y dice que si recibe suficientes elogios, podrá llevarla consigo al observatorio. También, dice que le enseñará a sobrevivir en este mundo, pero, Yolenta se preocupa por su nombre, por lo tanto, Kolbe le pide que olvide el asunto, ya que así es la vida. Además, aclara que solo está preocupado por ella, y en eso, el conde Piast le detiene antes de irse. Él le pregunta a Yolenta si de verdad escribió el tratado, y le pide a Kolbe que la deje responder por sí misma. Entonces, ella recuerda lo peligroso que es publicar un tratado, siendo mujer, y también que su padre le pidió que no sobresaliera. Aunque no quiere echarse para atrás, Yolenta decide responder que ella no lo escribió, por ello, Kolbe la felicita por ser astuta. Luego, Yolenta piensa en lo que sucedió, y en que acaba de descubrir que Kolbe es un hombre malvado, porque la engañó todo este tiempo. Sin embargo, ella lo piensa mejor, y se retracta de lo que dijo, porque él en realidad es un buen hombre, que hace esto para protegerla. Yolenta siente que esto es lo máximo a lo que puede aspirar, pero, como al menos tiene un lugar para investigar, decide que su nombre no es importante, y debe seguir así para sobrevivir en este mundo. Ella se emociona pensando en escribir otro tratado, sin embargo, empieza a llorar de repente, y se obliga a no hacerlo, porque esto significaría que tiene un problema. Yolenta decide seguir adelante, y mientras piensa en encontrar un tema para su nuevo tratado, llega hasta los tablones. Allí, descubre el problema de Badeni, y se lo lleva para poder resolverlo. Ella se da cuenta que es un problema muy avanzado, y que no se puede resolver sin registros astronómicos, por ello, visita a Kolbe, pero no lo encuentra. Entonces, decide revisar sus registros rápidamente, pero, mientras lo hace, siente que está haciendo algo malo. Además, piensa en que si alguien la encuentra, Kolbe podría abandonarla, y decide dejar los registros. No obstante, le interesa demasiado la solución de aquel problema, y planea pensar en las consecuencias después. Más tarde, Oxy termina de publicar todos los problemas, y en eso, descubre a alguien frente a este. Además, se pregunta si está colocando una respuesta, sin embargo, Badeni le recuerda que lo publicaron en la mañana. Yolenta está satisfecha de haber respondido, y como usó un nombre masculino, siente que no habrá consecuencias. Sin embargo, se preocupa de que alguien la llegue a ver, y mientras piensa en que algún día la atraparán, Badeni la llama en ese momento.